Muy bien, 7:37, por acá María Cristina dice, que arreglen eso para volver a trepar el cerro, por favor. A mí me gusta ir al teleférico, bueno, no voy hace tiempo, pero es un paseo muy bonito, pero yo le planteaba justamente al ingeniero que a ratos es complicado recuperar la confianza, para lo cual van a tener que hacer un trabajo tremendo sobre un proyecto que tiene 18 años y que despegó con una expectativa impresionante, pero que lamentablemente no ha terminado de consolidarse. Es un espacio que tiene que ser muy bien aprovechado como un atractivo turístico para quienes visitan la capital, los ecuatorianos, y para quienes residimos acá en la capital. Y que obviamente en algún momento aprovechamos para subir hasta Cruz Loma, al Ruco Pichincha. Hay senderistas que lo hacen y utilizan el teleférico. Bueno, 7:36, dejemos esos temas de lado. Le agradezco al doctor José Ruales la gentileza de atender esta invitación, ministro de Salud Pública. Señor ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día a este espacio. Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación, siempre encantado de estar aquí y poder comunicar a la ciudadanía. Gracias, señor ministro. A ver, empecemos por tal vez lo más coyuntural, que es la expectativa sobre lo que se viene, que es el fenómeno del Niño, cuyo impacto todavía no tenemos claro cómo va a ser en el caso del Ecuador. Pero el Ministerio de Salud, ¿cómo se está preparando? Porque aquí es importante la prevención y la planificación para luego, evidentemente, aplicar acciones de mitigación. Pero ¿cómo está esa planificación desde el ministerio que usted dirige, doctor? Bueno, el fenómeno del Niño, tal como usted lo ha dicho, es un evento que se va a dar, que ya ha sido calificado por varios organismos meteorológicos, etcétera, y por lo tanto esperamos ya que las primeras formas de aumento de lluvias, de inundación, etcétera, empiecen a darse a final de este año hasta más o menos junio del próximo año. Es decir, vamos a tener una confluencia entre el fenómeno del Niño y el invierno. En el caso de salud, nosotros estamos trabajando ya desde el mes pasado. Nosotros tenemos mucha experiencia sobre el impacto de las lluvias, de las inundaciones, tanto en las enfermedades como en los establecimientos de salud. Tenemos cerca de 600 establecimientos de salud que están en zona de riesgo por incremento de las lluvias, por inundaciones, por deslizamientos. Lo primero que vamos a hacer, lo que estamos trabajando, nuestro foco va a ser mantener operativos todos los establecimientos de salud, todos los centros de salud y hospitales, y por lo tanto estamos ya interviniendo en ciertas acciones de prevención, de infraestructura, de drenaje, de canales, de muros de contención para evitar el ingreso de las aguas, arreglo de cubiertas, etcétera. Es decir, lo primero, mantener que la infraestructura funcionando totalmente. Segundo, las lluvias, las inundaciones, el aumento del agua puede producir y va a producir aumento de ciertas enfermedades relacionadas, por ejemplo, al aumento de la transmisión por mosquitos, al hecho de que haya zonas inundables que pueden generar infecciones, transmisión de enfermedades por el agua va a estar contaminada, especialmente en las zonas rurales, y también por el incremento de la movilización, especialmente de las serpientes, de los alacranes hacia las zonas secas. Eso está, ya incluso hay un incremento de mayor número de casos de mordeduras de serpientes, y tenemos que estar preparados. ¿Cuáles son esas enfermedades? Por la transmisión por mosquitos, básicamente el dengue, el riesgo de que ocurra chikungunya o zika. Para eso estamos trabajando con la comunidad y localmente en la destrucción de criaderos, en la educación a la comunidad, en fumigación, etcétera. Estamos comprando ya una cantidad mayor de insecticida y larvicida para las fumigaciones, y estamos renovando también el equipo de motomochilas y de fumigadores para poder hacerlo esto a nivel de todos los lugares, especialmente en las viviendas. Justamente, perdón, ministro, sobre las enfermedades, dengue, leptospirosis y también mordeduras de serpientes. Sí, es lo que se ha identificado, ¿verdad?
Sí, la leptospirosis, en cambio, a diferencia del dengue que se da por la proliferación de mosquitos, ¿no? Eso tenemos que trabajar mucho en reducción de la basura, de los criaderos, etcétera. La leptospirosis es una enfermedad que se da por contaminación del agua por orina de ratas o de animales domésticos o de cerdos. Esto tuvimos un brote muy importante, ha sido uno de los brotes mayores que hemos tenido en Durán, en una zona de la ciudad que no tiene alcantarillado, que no tiene drenaje fluvial, donde no se recoge adecuadamente la basura y no hay programas de derratización. Esto es lo que queremos evitar, especialmente en el trabajo con los alcaldes, con los GATS, haciendo drenaje, el trabajo de limpieza de los canales, de las zonas inundables, que ya conocemos cuáles son, para evitar esta segunda enfermedad. La tercera enfermedad es las enfermedades transmitidas por el agua. El agua se contamina, las aguas negras y el agua lluvia van a mezclarse, muchas veces las fuentes de agua también, y por lo tanto pueden haber más enfermedades que están relacionadas con el consumo de agua, ¿no? Diarreas, salmonela, enfermedades digestivas en general. Y estas se combaten básicamente con la limpieza del agua, ¿no? Es decir, tenemos que utilizar, estamos generando tenemos equipos, para generación de cloro en nuestros centros de salud para poder desinfectar el agua. A veces no hay condiciones para hervir el agua por las propias inundaciones, ¿no? Estamos entonces, para poder manejar estas enfermedades, con un programa de capacitación de nuestro personal, de nuestros médicos. Hay muchos que son médicos rurales o que están nuevos o que no conocen a cabalidad estas enfermedades. Queremos que todos estén preparados, asimismo con la dotación de insumos, de medicamentos y estos otros insumos como los insecticidas, los larvicidas, las defensas que se pueden dar para evitar y prevenir que estas enfermedades aparezcan. Esto es lo que estamos haciendo en esta etapa hasta el mes de octubre o noviembre, en preparación tanto de los establecimientos de salud como del personal para los posibles efectos del niño. Ahora bien, ministro, en el caso de la fumigación, en este momento se está haciendo fumigación, por ejemplo, en la zona rural de las zonas rurales de las provincias de la costa. ¿Se está haciendo esto? Sí, por supuesto, ¿no? Mientras se mantienen las lluvias, se hace fumigación. Y se hace fumigación en las zonas urbanas. Se hace fumigación dentro de los barrios, incluso a nivel intradomiciliario. El dengue tiene mayor riesgo en las zonas urbanas, no en las zonas rurales, ¿no? Porque es en estas zonas con mayor cantidad de gente y especialmente en épocas como esta, en la transición del invierno a la época seca o al inicio del invierno, existen lluvias esporádicas y eso hace que cualquier recipiente, a veces una tapa de una botella, cualquier cosa puede servir de recipiente para que empiecen a proliferar los mosquitos Aedes aegypti. Y estos también pueden hacerlo, por ejemplo, en los depósitos de agua que tienen las familias en donde no hay agua potable, donde no hay agua corriente todo el tiempo, en aljibes, en tanques, etcétera. Entonces, nuestro trabajo de fumigación consiste en eliminar a los mosquitos adultos a través de la fumigación y eliminar los criaderos físicamente. Hay que botar esos, hay que dar la vuelta en llantas, en cualquier cosa que puede depositarse el agua, y en las fuentes de agua para consumo usamos un larvicida que evita que se desarrollen las larvas en el agua que la familia mantiene para el consumo normal. Ministro Ruales, para todo esto que usted nos ha señalado, la parte que le corresponde al Ministerio de Salud, ¿cuánto se está destinando presupuestariamente? ¿Hay recursos para esto, ministro?
Sí, hay recursos. Afortunadamente tenemos algunos proyectos que teníamos en marcha, como el proyecto de eliminación de la malaria, por ejemplo, que es otra de las enfermedades que ya están en fase final de eliminación, pero que también por el fenómeno del niño podrían incrementarse. Eso nos ha permitido, por ejemplo, alrededor de 6.5 millones de dólares en compra de equipos para fumigación, en insecticidas, en larvicidas, para este proyecto. En total nosotros calculamos una inversión requerida de alrededor de 21 millones de dólares, incluyendo incluso, por ejemplo, ciertos medicamentos como el suero antiofídico y el suero anti-alacrán, debido al incremento también de las mordeduras de serpiente o picaduras de alacrán en los momentos de las inundaciones. Esto sí, en las zonas rurales especialmente. Oiga, perdóneme la ignorancia, ¿no? Y le pregunto a usted, que es el especialista, ¿qué pasa cuando a alguien le pica un alacrán? ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Bueno, tiene que acudir a un centro médico para poder hacerle la respectiva terapia, para darle el antídoto, ¿no? Esto, igual que las mordeduras de serpiente, pueden generar reacciones a nivel de todo el cuerpo, que pueden llevar a diversas formas de lesiones orgánicas por el veneno que empieza a circular en la sangre. La mayor parte de picaduras de alacrán ocurren, por ejemplo, en la zona de Santo Domingo, en algunas zonas de Manabí y Esmeraldas, y suelen ocurrir después de las lluvias debido a la movilización de estos insectos, y especialmente a los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay una picadura para poder acudir. Nosotros estamos dotando, tenemos suficiente cantidad de suero, y a través de nuestro centro de toxicología identificamos y entregamos el antídoto necesario. Ahora, tras esto o junto a esto, una de las preocupaciones que tenemos permanentemente, ministro Ruales, es la existencia de medicamentos en los hospitales de la red de salud pública. Con toda honestidad, ministro, ¿en qué estado se encuentra el abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud? Bueno, ya está regularizado el abastecimiento en la red pública de salud. ¿Seguro, ministro? Sí. ¿En qué porcentaje, ministro? ¿En qué porcentaje? Mire, dependiendo de los hospitales, estamos entre 80% y 95%, ¿no? Hay hospitales, algunos hospitales especializados, que son a los que más les hemos estado dando el enfoque, que pueden estar sobre el 90%, el promedio está en 80%, pero tenemos también algunos medicamentos ya asegurados hasta el próximo año, ¿no? Como por ejemplo la insulina, que estuvo escasa en algún momento en el sector privado, pero no en el sector público. Tenemos también los medicamentos para enfermedades catastróficas, oncológicos, que los estamos asegurando primero, y tenemos un gran aumento de la demanda de atención debido a que hemos fortalecido la capacidad operativa de los hospitales y de los centros de salud. Fabricio, fíjese que el año 2020 el Ministerio de Salud dio 30 millones de atenciones. El año 2022 dimos 45 millones de atenciones, y hasta junio de este año hemos dado 25 millones de atenciones. Es decir, este año vamos a dar 50 millones de atenciones. Hemos pasado de 30 a 50. ¿Por qué? Porque los establecimientos de salud estaban muchos desmantelados, los quirófanos no funcionaban, no había el suficiente personal. Hace más de 10 años que no se había contratado personal, especialmente en los hospitales o en los centros de salud. En lo que va del año hemos contratado más de 5.300 especialistas, médicos, enfermeras, médicos familiares en los centros de salud. Eso ha hecho que aumente el número de atenciones, y estamos evitando las derivaciones al sector privado que se empezaron a hacer por allá por el 2012, 2014, y que en un momento pagaban hasta un tercio del presupuesto
del Ministerio del IES hacia el sector privado. Entonces, hemos recuperado esto, estamos ya con una mayor capacidad, incluso a nivel de las provincias. El Ministerio de Salud está apoyando al IES, a la Seguridad Social, en cobertura de medicamentos y de atención a pacientes, por ejemplo, en el Coca, en Lago Agrio, o incluso en Cuenca, en Azogues, de tal manera que hay un incremento de las atenciones, lo que significa una gran movilidad de los medicamentos. Afortunadamente, también hemos roto los mecanismos de corrupción que habían. Antes habían ciertas empresas que eran las principales proveedoras del ministerio a través de intermediarios, que incluso hemos clausurado ciertas plantas, hemos eliminado casi 1,000 registros sanitarios de medicamentos que no cumplían con la calidad o con el criterio del registro sanitario, y ahora la mayor parte de medicamentos lo estamos comprando a través del catálogo electrónico. Hemos comprado, para que usted se dé cuenta, 85 millones de dólares de medicamentos el último año, que tenían un precio referencial, es decir, el precio histórico al que se estaban comprando hubiera sido 130 millones de dólares. A través de este mecanismo de compra directa hemos ahorrado 45 millones de dólares que antes se iban al bolsillo de alguna persona en lugar de ser utilizados en los medicamentos. Perdón, ministro, pero la compra directa, de alguna manera, no es un mecanismo que, digamos, si no hay controles, podría provocar algún tipo de incorrección, incluso un caso de corrupción. Se supone que la subasta es un mecanismo que garantiza minimizar posibles casos de corrupción. No, por supuesto, eso es lo que le digo. Nosotros hacemos ahora tenemos 402 medicamentos que se hacen por subasta y por lo tanto se compran por catálogo y se compran al mismo precio en cualquier hospital porque ya está definido el precio y el proveedor. Pero a lo que me refiero es que quien entrega los medicamentos en la mayor parte de los casos son los laboratorios de manera directa. Me refiero a que no hay intermediarios y que estas compras no se hacen de manera indirecta hacia personas que compraban de los laboratorios y luego revendían con beneficio a los hospitales. ¿Y se hace control de calidad sobre esos medicamentos? Porque me escribe un médico y me dice, medicamentos de mala calidad que no tienen buen efecto terapéutico, no sé si hacen control de calidad. Me gustaría una explicación suya, ministro Ruales. No, siempre hay diferentes tipos de medicamentos que van a estar en este mercado, en el mercado público. Pero lo primero que se hace para determinar la compra es la definición de la calidad del medicamento. Y luego la Agencia de Regulación y Control realiza la verificación de calidad de los medicamentos. Esto lo hacen de manera aleatoria, a veces en la percha de la farmacia o en la farmacia hospitalaria o en el lugar de producción, de tal manera que se busca con este mecanismo garantizar la calidad. No siempre se obtiene un medicamento de marca, digamos, ¿no? Puede ser que sea un medicamento genérico, pero que cumpla con la función terapéutica para la cual está fabricado. Ministro, ¿y qué pasa con la cantidad de médicos y profesionales de la salud en los hospitales? Porque aquí también había un problema respecto a que los médicos y profesionales de la salud actuales no se dan abasto para poder cubrir la demanda de atención médica en los hospitales de la red pública. Sí, ese es un problema que identificamos nosotros muy serio, que durante los años anteriores, especialmente en los últimos 5 años, se produjo una reducción del personal por temas de austeridad. Entonces se redujo más o menos un 30% en algunos casos a personal de los hospitales y muchas veces se hizo sin criterio, ¿no? Es decir, personal que se jubilaba, que no fue reemplazado, entonces se jubilaba un cirujano
o un anestesiólogo y este no podía ser reemplazado, o personal de apoyo, por ejemplo, para hacer el mantenimiento de los hospitales, de los equipos, ¿no? Nosotros encontramos una brecha superior a los 14,000 funcionarios profesionales sanitarios a nivel nacional para poner en funcionamiento el sistema, y este año hemos, por primera vez en muchos años, incorporado, como le decía, 5,300 funcionarios hasta el mes de junio, y tenemos programado cerca de 6,000 más hasta diciembre. La idea este año era completar 11,000 funcionarios nuevos, pero no solamente para reemplazar, claro, además de aquellos que ingresaron a los nuevos hospitales, estamos dotando, por ejemplo, en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, 162 especialistas. No había un especialista en medicina física y rehabilitación hace 3 años en el Hospital de Cuenca. O en el caso de Galápagos, por primera vez hemos asignado un psiquiatra a las Islas Galápagos. La salud mental no estaba fortalecida. Hemos generado un nuevo proyecto de salud mental y hemos contratado 176 psiquiatras y psicólogos que han sido asignados a todas las provincias del país para manejar los temas de la salud mental de los ecuatorianos, los problemas de adicciones, de depresión, de intentos suicidas, etcétera. También hemos fortalecido el primer nivel de atención. En los centros de salud he contratado más de 2,000 profesionales este año y muchísimas enfermeras para que puedan apoyar la atención, así como los especialistas en los hospitales. Entonces, sí, es la intervención que hemos hecho para pasar de 40 a 50 millones de atenciones ha estado enfocado en mejorar la infraestructura, el mantenimiento, el equipamiento. Mira, encontramos hospitales que tenían el 50% de los quirófanos funcionando, ¿no? Están ya casi el 100% en todos los hospitales funcionando. Muchos no funcionaban porque no había máquinas de anestesia o porque no había insumos básicos para las cirugías. Esto está ya resuelto, y además del equipamiento, la infraestructura y los medicamentos, el personal. Si no tenemos profesionales sanitarios suficientes, con el incremento de la demanda, el aumento de la población, también habían problemas. Pero el trabajo hospitalario no es suficiente, ¿no? Por eso hemos iniciado varios programas de prevención en enfermedades que son muy graves y que están afectando a la población y que muchas veces se las estaba atendiendo recién cuando era necesario ir al hospital o a un centro de diálisis. Me refiero a la hipertensión arterial, a la diabetes y al cáncer. Tenemos programas de detección, estamos ya, por ejemplo, en diabetes en 7 provincias, y el segundo semestre vamos a avanzar a 7 provincias más, haciendo programas de tamizaje, es decir, de identificación de la glucosa en sangre o de la presión arterial al 100% de adultos en riesgo, y lo mismo estamos haciendo con un programa de tamizaje de cáncer de cuello uterino en las mujeres, en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en prevenir estas enfermedades, detectarlas tempranamente y poder intervenirlas antes de que sea necesaria hospitalización. Señor ministro, le voy a leer un par de mensajes que me llegan de la audiencia. Me dicen, en Ambato no hay medicinas y en el hospital de Perileo no tienen nada para hacer las operaciones. Y pregunta el oyente si solamente se prioriza en Quito y Guayaquil. Otro oyente me dice, en Suscal, provincia de Cañar, no pueden hacer una intervención de vesícula porque no hay especialistas. 2 casos puntuales que me están escribiendo y le traslado, señor ministro. Sí, muchas veces las intervenciones no se hacen en todos los hospitales. Hay hospitales básicos y hay hospitales generales. Hay ciertas cirugías que tienen que hacerse por su complejidad en un hospital de mayor complejidad y tiene que ser movilizado, por ejemplo, al hospital
de Azogues o al hospital en Cuenca para ciertas intervenciones. La atención que estamos dando es a nivel nacional. Todavía habrán deficiencias en muchos hospitales. Estamos, por ejemplo, la asignación de personal lo hemos hecho hacia los lugares donde había mayor demanda. El hospital de Ambato, por ejemplo, es uno de los hospitales que mayor producción de egresos realiza a nivel nacional. De los hospitales generales es el que mayor número de egresos, tiene más de 9,000 egresos entre cirugías, procedimientos, etcétera, anuales. Recién hemos ampliado y fortalecido varios servicios en el hospital, incluyendo el de hemodiálisis. Yo estoy seguro que nada es perfecto, pero vamos avanzando y, como le digo, la cantidad de producción que tenemos, la cantidad de entrega de medicamentos, de recetas entregadas, es lo que nos demuestra que estamos mejorando la capacidad operativa del Ministerio de Salud y reduciendo la necesidad de derivaciones hacia el sector privado. Ministro, acá también nos dicen, a ver, se me perdió el otro mensaje, me hablaban del hospital de Sangolquí, en el hospital del Coca me dicen. En el hospital del Coca no hay ni jeringuillas. O sea, le traslado estas inquietudes de gente que está interactuando con nosotros, porque claro, usted nos presenta una explicación, pero también acá hay denuncias por parte de la audiencia sobre carencias en hospitales de varias provincias y de varios cantones, ministro. Sí, mira, primero yo dudo, las jeringuillas son uno de los insumos más comunes y más baratos de los dispositivos médicos. O sea, ya sería el colmo que un hospital no haya jeringuillas, oiga. Así que no, eso no puede ser, ¿no? Es decir, puede ser que en algún momento haya habido algún problema, pero si en el hospital están haciendo cesáreas, están haciendo cirugías, están trabajando. Yo he estado en el hospital del Coca, la emergencia del hospital del Coca es una de las de mayor influencia en esa región, y en ese caso también, como no hay un servicio, no hay un hospital de atención hospitalaria del IES, también atendemos pacientes de ese servicio. Entonces tenemos la mayor parte de la cartera de servicios completa, ¿no? ¿Cómo están los turnos, por ejemplo, en hospitales del tamaño del Eugenio Espejo, que es un hospital de especialidades? Y le hago esta pregunta porque por acá, por ejemplo, me escriben y me dicen, no hay turnos de cirugía en el Eugenio Espejo, y están esperando, nos dice un paciente. Sí, tenemos evidentemente una alta demanda, especialmente después del COVID. Se acumuló durante casi 1 año y medio, casi 2 años, muchas cirugías que pueden ser programadas, ¿no? Y tenemos listas de espera para algunas de ellas, algunas que requieren especialmente algún tipo de dispositivo especial, como una cadera, por ejemplo, o que requiere dispositivos. Se tienen que ir haciendo de acuerdo a esa capacidad de oferta, ¿no? El Hospital Eugenio Espejo es uno de los de mayor demanda en temas quirúrgicos. Lo que estamos haciendo ahí es descentralizando a los otros hospitales, al Hospital Enrique Garcés, al Hospital Pablo Arturo Suárez, al Hospital de Calderón, las cirugías que no son de alta complejidad. Algunas cirugías que son programables, que no son de urgencia, pueden tener una lista de espera de 3 a 6 meses, ¿no? Porque tenemos una alta demanda en muchas de ellas. Ministro, un par de cosas finales. La primera, ¿qué pasa con casos judicializados? Es decir, de pacientes que han tenido que acudir a la justicia presentando acciones de protección para poder acceder a medicamentos. ¿Qué pasa con esto? No, si ustedes observan, hace 2 años que llegamos, y especialmente el año 2021, nosotros teníamos muchos casos de pacientes con sentencias judicializados para recibir un medicamento. Nosotros lo que hemos hecho es, primero, incluir esos medicamentos que muchas veces eran de enfermedades raras o de enfermedades catastróficas al cuadro nacional básico de medicamentos, de tal manera que
prescripción de esos medicamentos no dependan de un comité farmacoterapéutico, sino que estén ya dentro del listado y puedan ser prescritos. Segundo, hemos hecho la adquisición de los medicamentos que estaban justamente en esos problemas, que eran escasos. Había pacientes que tenían la razón, no les estaban entregando el medicamento o el medicamento adecuado en ciertas enfermedades como la hemofilia, ¿ya? Nosotros hemos incluido todos los medicamentos para la hemofilia en el cuadro básico y ahora ya se compran de manera regular y estos ya están disponibles para todo el año 2023 e incluso el primer semestre del 2024. De esa manera hemos reducido, incluso en pacientes que tenían necesidades de medicamentos de muy alto costo, hemos comprado medicamentos que han tenido un valor de 1.5 millones de dólares, 500,000 o 60,000 dólares el tratamiento de los medicamentos, y los hemos hecho en base al diagnóstico, al seguimiento de los casos, sin que se requiera una judicialización ni una presión externa, porque muchas veces también los jueces asignan o prácticamente recetan un medicamento de acuerdo a una presión y no necesariamente de acuerdo a la realidad de la necesidad clínica de un paciente. Entonces, como ustedes ven, la mayor parte de estos casos ya no son mediáticos, ya los hemos solucionado. Yo me he reunido con prácticamente todas las asociaciones de padres de familia, de pacientes con diversas enfermedades. Hay algunos que todavía estamos identificando la mejor forma de responder y hemos creado por primera vez el registro único de enfermedades raras, de tal manera que todos estos pacientes que no estaban en ningún listado, no estaban muchas veces diagnosticados, podamos tener la información de quiénes son, cuál es su condición clínica y definir cuál es el tratamiento, el manejo para cada caso, sin tener que pasar por ninguna de esas demandas judiciales. Ministro, y lo último, ¿se ha pensado tal vez en alguna nueva actualización del cuadro básico de medicamentos? Por supuesto, no solamente se ha pensado, lo estamos haciendo. ¿Cuándo lo van a hacer o cómo está ese proceso? Mire, antes el cuadro nacional básico de medicamentos se actualizaba cada 2 años, pero el último se actualizó después de 5 años, ¿no? En ese periodo pueden aparecer medicamentos novedosos que son útiles para una enfermedad, incluso luego de 2 años desaparecer porque ya son reemplazados por otro. Lo que hemos hecho nosotros es que en lugar de generar esta presentación de los medicamentos cada 2 años, los podemos hacer ya de manera continua. Y el comité puede reunirse para iniciar estos procesos cada 3 meses o por petición del Ministerio de Salud para la inclusión de medicamentos. Y es así que ya durante el último año hemos solicitado 3 medicamentos que sean incluidos al Consejo Nacional de Salud, al Comité Farmacoterapéutico, y de esa manera ya se nos ha aprobado o hemos iniciado la aprobación. Esto ya no va a ser entonces cada 2 años. Cualquier entidad, cualquier institución puede solicitar la inclusión y esta se va a hacer de manera continua a través del Comité del Consejo Nacional de Salud. Ministro, gracias por el tiempo y por esta entrevista. Se me quedan algunos temas en el tintero, pero ya habrá otra oportunidad. Muy amable, doctor. Muchas gracias, Fabricio, y que tengan todos ustedes un muy buen día.